A veces, la vida no se trata solo de las cosas que compartimos entre nosotros, sino de las cosas que no podemos. John alguna vez pensó que su amor con Carla sería suficiente para superar cualquier obstáculo, pero cuando enfrentaron la decisión más importante de sus vidas, comprar una casa, su amor comenzó a agrietarse bajo la presión de cosas que no podían medirse con emociones. John y Carla habían vivido juntos en un pequeño apartamento durante 2 años, construyendo una vida simple y llena de amor, desde comidas humildes hasta largas noches viendo películas. Compartían todo, desde el trabajo y los sueños hasta las alegrías más simples. Aunque John ganaba más dinero, decidieron dividir todo por igual. Eran pareja, iguales en todos los aspectos, excepto en una cosa: el dinero y la propiedad que conllevaba. Cuando el costo del alquiler siguió subiendo, decidieron que era hora de comprar una casa. Pero lo que John no sabía era que, desde ese momento, todo cambiaría. Había pasado años ahorrando para un pago inicial, y gracias a su alto puntaje crediticio, podría permitirse una casa mucho mejor de la que jamás podrían alquilar. Pero cuando John fue a ver a un corredor de hipotecas, la realidad de su situación quedó clara: si aplicaba solo, podría obtener un préstamo mucho más grande, lo que les permitiría comprar una casa mejor. Carla se molestó, y a partir de ahí, la tensión comenzó a crecer. «Esa es nuestra casa, no solo tuya», dijo Carla, con la voz temblorosa al sentir que la dejaban afuera. Pero para John, no se trataba solo de sentimientos, se trataba de estabilidad financiera. Ambos vivirían allí, sí, pero la propiedad legal era otro asunto. Sus discusiones sobre este tema empezaron a opacar todo lo demás. Y la pregunta no era solo sobre una casa, sino sobre su relación. ¿Podrían el amor y las decisiones financieras coexistir? Transición a la parte 1, Introducción. La historia de John y Carla no se trata solo de comprar una casa. Es una historia sobre el conflicto entre la lógica y la emoción, entre el compromiso financiero y el amor, entre compartir y ser dueño, mientras enfrentan una de las decisiones más importantes de sus vidas. ¿Encontrarán un terreno común o sus diferencias los separarán? En la primera parte de la historia, profundizaremos en el punto de inflexión de su relación, la decisión sobre quién estará en la hipoteca y en el título de propiedad. Es una decisión llena de tensión y conflicto, no solo en sus vidas financieras sino también en su conexión emocional. Comencemos con el viaje de John y Carla mientras enfrentan la dura realidad de los sueños compartidos y las decisiones divididas. John siempre había creído que el amor debía ser simple. Después de todo, solo eran él y Carla, una pareja joven intentando hacer su vida juntos en medio del caos del mundo. Su relación siempre había sido cómoda, un balance de rutinas tranquilas y largas conversaciones nocturnas sobre los sueños del futuro. Pero nadie le dijo que el amor, sin importar cuán fuerte fuera, podría ser puesto a prueba por algo tan ordinario como una casa. Todo comenzó de manera bastante inocente. Habían estado viviendo juntos en un apartamento pequeño durante 2 años. Un lugar diminuto que apenas tenía espacio para sus aspiraciones, pero era suyo. Las paredes se pelaban y el suelo crujía con cada paso, pero era hogar. Dividían todo a la mitad: comestibles, alquiler, servicios. Aunque John ganaba más dinero, nunca le molestó. Eran un equipo, compañeros en la vida, cada uno cargando con el peso de su futuro juntos. O eso pensaba él. Pero últimamente, el sueño de ser propietarios de una casa había comenzado a tomar forma entre ellos. El alquiler era demasiado alto, y con cada mes que pasaba, John sentía como si estuviera tirando su dinero por el desagüe. Había estado ahorrando durante años, viendo cómo su cuenta bancaria crecía, su puntaje de crédito subía, todo para que algún día pudiera ofrecerles una vida mejor, una casa que fuera suya, en un vecindario más seguro, un lugar para su futuro. Había trabajado incansablemente, escalado posiciones en su trabajo de tecnología, y esto era el pago: una casa, un símbolo de todo lo que había sacrificado.
Carla estaba de acuerdo. Estaba emocionada con la idea. Como cualquiera lo estaría al imaginar su propio lugar, libre de arrendadores y contratos. Pasaban los fines de semana juntos, visitando casas abiertas, imaginando dónde pondrían el sofá, dónde iría la mesa de la cocina. Por un momento, sentían que la vida que soñaban estaba al alcance. Pero luego, la realidad golpeó. John se reunió con el corredor de hipotecas para averiguar sobre sus opciones de financiamiento. Cuando escuchó los números, la decisión era clara: aplicar por su cuenta les daría la casa que querían. Si aplicaban juntos, apenas serían aprobados para un lugar modesto, uno que no ofrecería la estabilidad y seguridad que necesitaban. John podía permitirse comprar la casa por su cuenta, gracias a su excelente crédito y ahorros. Cuando se lo comentó a Carla, su reacción fue inmediata. ¿Vas a comprar la casa tú solo? Su voz se quebró, no de rabia, sino de algo peor, de traición. Pensé que lo estábamos haciendo juntos. John, intentando explicarse, pudo sentir cómo la tensión comenzaba a crecer entre ellos. Lo estamos haciendo, pero esta es la única forma de conseguir la casa que queremos. He trabajado duro para esto. No es solo una casa. Es el futuro. Es nuestro futuro. Pero Carla no lo estaba escuchando. Estaba allí, con los brazos cruzados. Su rostro se tensaba con cada palabra que él decía. No quiero ser solo una inquilina. Me estás pidiendo vivir aquí, ¿pero quieres ser el único dueño? John sintió que su corazón se aceleraba, como si un abismo se abriera en su estómago. Esto no debía ser así. El sueño que deberían compartir se estaba convirtiendo en otra cosa por completo, algo que John no sabía si podría arreglar. Ella continuó, su voz firme, pero cortante. Te amo, John, pero si no confías lo suficiente en mí para tomar esta decisión juntos. ¿Qué dice eso sobre nosotros? Esa fue la primera grieta. Una simple decisión, una cuestión de dinero y logística. Se había convertido en algo mucho más profundo. Para John, se trataba de seguridad, de proteger lo que tanto había trabajado. Pero para Carla, se sentía como un rechazo. Sentía que no era verdaderamente parte de esta vida, este futuro que se suponía debían construir juntos. Ella quería más que una casa. Quería un lugar en su vida, un lugar tan legalmente vinculante como el contrato que firmaría. Pero John no lo veía así. Para él, todo era simple. Había ganado el derecho a esa casa. Y eso no significaba que amara menos a Carla. Intentó tranquilizarla. Estamos construyendo nuestra vida juntos. Carla, el hecho de que mi nombre esté en el título no significa que no sea nuestro hogar. Esto sigue siendo tuyo también. Estamos en esto juntos. Pero los ojos de Carla, llenos de confusión y dolor, le dijeron todo. No lo entendía. Para ella, un pedazo de papel, una firma, esas cosas importaban. Eran promesas, eran compromisos. La tensión continuó durante las siguientes semanas, con la frustración de Carla creciendo. Mientras John se sentía cada vez más a la defensiva, continuaban eligiendo muebles, eligiendo colores para las paredes, pero el aire entre ellos se había alterado. Un leve malestar empezó a instalarse en su vida anteriormente pacífica. Lo que antes era un sueño compartido, ahora era un campo de batalla de emociones, expectativas y resentimientos no expresados. El tema ya no era solo una casa. Se trataba de la propiedad, no solo de una propiedad material, sino de sus vidas juntos. John comenzó a sentir que cuanto más intentaba explicarse, menos Carla lo escuchaba. Ella sentía que estaba perdiendo su lugar en su futuro compartido. Y esa sensación, ese sentimiento de no ser suficiente, comenzó a infiltrarse en todo lo que hacían, a medida que se acercaba el día de la firma de los papeles. La tensión solo se profundizó. La retirada silenciosa de Carla hacia sí misma crecía, su frustración convirtiéndose en algo más agudo. John, también, sintió que algo cambiaba, como si se levantara una pared invisible entre ellos. El sueño de un nuevo hogar, un nuevo comienzo, se les escapaba. Y entonces llegó el momento de la verdad.
el día en que se suponía que firmarían los papeles. Carla, a su lado, finalmente habló, preguntando sobre ser añadida al título. Y en ese momento, John se dio cuenta de lo lejos que se habían distanciado. Su respuesta: no tiene sentido, Carla. Tú no contribuiste al pago inicial y no calificaste para la hipoteca. Pareció el golpe final a algo que ambos habían creído en algún momento. Transición a la parte 2, la decisión de comprar una casa. Este fue solo el comienzo de su lucha. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre dinero y propiedad se convertiría en algo mucho más oscuro, ya que tanto John como Carla tendrían que enfrentar no solo sus diferencias, sino sus inseguridades más profundas. Su amor, probado por algo tan simple como una hipoteca, estaba a punto de enfrentar el verdadero costo de la propiedad, de la casa, de su futuro y de sus corazones. En el siguiente capítulo, nos adentraremos más profundamente en las complejidades emocionales y legales que surgen cuando Carla, sintiéndose rechazada, busca consejo legal, marcando el inicio de una serie de confrontaciones que cambiarán todo. La emoción de comprar una casa había sido un sueño de ambos durante tanto tiempo. Durante meses, John y Carla habían revisado listados, visitado casas abiertas e imaginado su futuro en un lugar que realmente pudieran llamar suyo. Un gran jardín, tal vez, para que Carla pudiera cultivar flores. Una cocina espaciosa donde pudieran cocinar juntos. Una recámara principal con vista. Todo era tan vívido en sus mentes. Un sueño compartido que se sentía tan real como las paredes que esperaban llenar de recuerdos. Pero para John, era más que solo una casa. Era un símbolo de todo lo que había trabajado, su carrera en tecnología. Las largas horas, los sacrificios, era la culminación de años de arduo trabajo, ahorros y una determinación de darles una vida mejor. Y mientras miraba las casas que habían visto, no podía evitar sentirse orgulloso. Podía permitírselo. Lo había logrado. Tenía el puntaje de crédito, los ahorros, todo lo que necesitaba para hacer realidad de este sueño. Podrían tener todo lo que siempre quisieron, si tan solo tomaba la decisión correcta. El momento llegó cuando se sentaron con el corredor de hipotecas, sus manos entrelazadas con fuerza mientras escuchaban los números que se calculaban. El corazón de John latía rápidamente cuando el corredor explicó que si aplicaba solo, sería aprobado para un préstamo mucho más grande, lo suficiente para comprar una casa hermosa en un mejor vecindario, con escuelas que los colocarían en una buena posición para el futuro. El rostro de Carla se iluminó ante la perspectiva. Una buena casa en una buena zona. Era todo lo que habían soñado. Pero luego, las palabras que John había esperado evitar salieron de la boca del corredor. Si ambos aplican juntos, probablemente serán aprobados para algo cercano a $350,000. Pero por tu cuenta, podrías llegar hasta $500,000. Las palabras flotaron en el aire, pesadas de significado. John sabía que esta posibilidad existía, pero escucharlo en voz alta hizo que su estómago se apretara. Miró a Carla, tratando de leer su reacción. Ella guardó silencio, con la mirada fija en los números frente a ella. John vio el destello de decepción en sus ojos antes de que ella lo enmascarara con una sonrisa educada. «Puedo hacerlo funcionar», dijo John, intentando tranquilizarla, intentando creérselo él mismo. «Si aplico solo, podemos conseguir un lugar mucho mejor. Una casa más grande, un lugar más seguro, algo en lo que podamos crecer». Carla lo miró, sus labios apretados en una línea tensa. «Pero, eso significa que solo tu nombre estará en la hipoteca, ¿verdad?». El corazón de John dio un vuelco. «Sí, eso es. Pero eso no cambia nada. Aún viviremos allí juntos. Siga siendo nuestro hogar». El rostro de Carla era una mezcla de confusión y algo más, dolor quizás. «Entonces, ¿qué? ¿Vas a ser tú el único dueño y yo solo? ¿Vivir allí? Pensé que esto lo hacíamos juntos». Las palabras lo hirieron más de lo que John esperaba. «Carla, sabes la situación. Tu crédito no está como el mío. Y tienes préstamos estudiantiles.
He estado ahorrando para esta casa durante años. Es solo cuestión de practicidad. Su silencio fue lo más ruidoso que había escuchado en mucho tiempo. John sintió el peso de ese silencio, presionando sobre él. Siempre había asumido que estarían de acuerdo con esto, que la emoción por la nueva casa sería suficiente para que cualquier complicación quedara en segundo plano. Pero esto no se trataba solo de la casa ahora. Era algo mucho más profundo: confianza, control y una sensación de seguridad que Carla parecía pensar que no tenía. La voz de Carla rompió el silencio. Suave pero firme. No se siente bien, John. Te he apoyado en todo, en tu carrera, en tus noches largas, en tu ambición. ¿Y ahora me estás diciendo que no tengo voz en lo único que se supone será nuestro futuro? ¿Que ni siquiera tendré una participación? El pecho de John se apretó. Nunca había querido que ella se sintiera de esa manera. Pero los números no mentían. La casa era suya para asegurar. Siempre lo había sido. Trató de tomar su mano, buscando las palabras para arreglar esto. No estoy intentando excluirte, Carla. No se trata de eso. Estamos en esto juntos, ¿vale? Aún vamos a compartirlo todo, esta casa, nuestra vida. Pero esta decisión, simplemente, es para asegurarnos de que realmente podamos permitirnos esto, y que podamos conseguir un lugar que a los dos nos guste. Carla retiró su mano, su expresión endureciéndose. No se siente como si estuviéramos en esto juntos si no tengo ni voz ni voto. Si ni siquiera se me permite ser parte de algo tan grande. ¿Qué estoy realmente aportando? La frustración de John empezó a salir a flote. Estás aportando, Carla. Estás aquí. Estamos construyendo una vida juntos. Pero legalmente, financieramente, esto no es algo que podamos simplemente dividir a la mitad. Esta es mi responsabilidad. Estoy haciendo lo mejor para nosotros. La voz de Carla vaciló. ¿Y lo que es mejor para mí? ¿Para nosotros? La mente de John daba vueltas. Sentía el peso de la situación, la responsabilidad, las apuestas, y su confianza en la relación comenzó a tambalear. Nunca imaginó que este momento, esta decisión, deshizo todo lo que habían construido. Pero aquí estaba, un muro invisible levantándose entre ellos. Solo quiero asegurarme de que no tomemos más de lo que podemos manejar, dijo finalmente, su voz baja, pero llena de la tensión de 1000 pensamientos no expresados. Carla se levantó, la frustración clara en su rostro. Está bien, pero aún no lo entiendo. ¿Quieres que me quede mientras tú haces todo por nosotros? ¿Mientras tú tomas todas las decisiones? ¿Cómo se supone que me sienta segura en un futuro construido solo en tus términos? John la miró, las palabras flotando entre ellos. No había querido que fuera así. No había querido dejarla fuera, pero no podía ignorar la realidad financiera. Sin embargo, sabía en lo más profundo que esto no se trataba solo de dinero. Era algo mucho más frágil, la confianza. Y ahora, esa confianza se le estaba escapando entre los dedos. Transición a la parte 3, el dilema de la hipoteca. Mientras los días pasaban, la tensión entre ellos se agudizaba, fermentando debajo de la superficie. Lo que había comenzado como un sueño compartido de comprar una casa se convirtió en un campo de batalla de inseguridades, resentimientos no expresados y una división que ninguno de los dos sabía cómo superar. John y Carla tendrían que enfrentar no solo la decisión sobre la casa, sino los problemas más profundos que habían emergido, problemas de propiedad, control y compromiso. La casa ya no era lo único que estaba en juego. Ahora también lo era su relación. En el siguiente capítulo, Carla, sintiéndose cada vez más excluida, tomará una decisión que cambiará todo. Buscará consejo legal, buscando una forma de asegurarse un lugar en el futuro compartido. A medida que el conflicto se intensifica, John comienza a cuestionarlo todo sobre la relación que pensaba sólida. Y Carla lucha con la idea de proteger su propio futuro, cueste lo que cueste. La mañana después de la discusión, el aire en su apartamento era denso, como un acorde no resuelto. John había pasado horas acostado, mirando el techo,
intentando entender todo lo que había sucedido. La casa, la hipoteca, la tensión que lentamente comenzaba a apoderarse de su relación. Todo había comenzado como un sueño, aquel sueño de construir algo duradero juntos. Pero ahora, con cada número que pasaba por su cabeza, sentía que se estaba ahogando en una realidad que no había previsto. Tuvo que tomar una decisión. En el fondo, ¿sabía cuál era esa decisión? Podía seguir adelante con el préstamo por su cuenta o arriesgarse a perder todo lo que había trabajado tan duro para lograr. No solo financieramente, sino también en su relación con Carla. Las opciones parecían simples en papel, pero el peso emocional de todo esto era abrumador. Al día siguiente, John decidió que necesitaba una respuesta definitiva. Volvió a reunirse con el corredor de hipotecas para buscar claridad, aunque sabía que lo que realmente necesitaba no era más información sobre números, sino una forma de encontrar el equilibrio entre su amor por Carla y sus deseos personales. Cuando llegaron a la oficina, el corredor comenzó a repasar los números una vez más. Si decides hacerlo solo, podrías obtener hasta $500,000 para la casa, dijo el corredor con su tono profesional, ajeno a la batalla emocional que John estaba librando en su interior. Con este préstamo, podrías conseguir la casa en un vecindario mejor, un lugar donde puedan vivir tranquilos y a largo plazo. Esta es una excelente oportunidad financiera. John se quedó en silencio, procesando las palabras que se estaban grabando en su mente. ¿Y si no lo hago por mi cuenta?, preguntó, su voz temblando por la creciente ansiedad. ¿Qué pasa si hago esto juntos? Si aplican juntos, su préstamo sería de alrededor de $350,000, explicó el corredor. Esto haría más difícil acceder a una propiedad en una buena zona, pero aún podrían conseguir algo. Aún sería un paso adelante. John sintió como si le cayera un balde de agua fría. Su mente corrió rápidamente, comparando las dos opciones. La casa perfecta, un lugar espacioso y seguro, se desvanecía por las diferencias que estaban surgiendo entre él y Carla. ¿Era este el futuro que realmente quería para ambos? Puedo hacerlo solo, pensó en voz baja, pero no estaba seguro de si esa era la decisión correcta. Necesitaba a Carla en su vida, pero no sabía si esto significaba perderlo todo. El corredor observó su indecisión, observando a John con una expresión neutral. Debes tomar una decisión, John. Tienes que pensar en lo que es mejor para ti y para tu futuro. John asintió lentamente, pero su mente estaba llena de dudas. La decisión no solo afectaría su estabilidad financiera, sino también el vínculo que compartía con Carla. ¿Qué tan seguro estaba de que podía tomar una decisión sin arrastrar a Carla al conflicto de la propiedad y la financiación? Transición a la parte 4, la ruptura de confianza. El día después de su conversación con el corredor, John volvió a casa con el peso de su decisión sobre sus hombros. Estaba agotado emocionalmente, sus pensamientos en constante conflicto entre lo que era práctico y lo que representaba una ruptura con el futuro que había soñado para él y Carla. A su llegada, encontró a Carla en la cocina, preparándose para la cena, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Todo bien?, preguntó John, su voz sonando más vacía de lo que le habría gustado. No había respuesta clara. Carla se giró lentamente para mirarlo, sus ojos marcados por un leve cansancio y una confusión subyacente. John, necesitamos hablar, dijo Carla, sus palabras cortas, pero cargadas de significado. ¿Sobre qué?, preguntó él, con un tono de frustración apenas contenido. Ya sabía que esta conversación sería más de lo mismo, pero algo dentro de él, algo profundo, sentía que esta vez sería diferente. Sobre el abogado, contestó Carla, su tono tenso. He estado pensando mucho en lo que dijiste, pero quiero saber mis opciones. Quiero estar segura de lo que realmente está en juego aquí. John se quedó paralizado. Su mente comenzó a procesar las palabras de Carla. ¿Un abogado? ¿Por qué? Ella había mencionado que solo quería estar protegida, pero el hecho de que hubiera tomado esa decisión por su cuenta lo lastimó profundamente. En lugar de enfrentarlo juntos,
como siempre lo habían hecho. Carla estaba buscando consejo externo. ¿Por qué no me lo dijiste primero? ¿Carla? Dijo John, su voz quebrada por la sorpresa y la ira. ¿Por qué decidiste ir a un abogado sin hablar conmigo? Carla lo miró con una mezcla de dolor y determinación. Porque ya no puedo seguir viviendo bajo tus términos. John, tú estás tomando todas las decisiones. Quiero saber qué pasa si algo sale mal. Quiero saber que tengo un lugar en nuestro futuro también. Las palabras de Carla lo golpearon como un martillo. Ya no solo se trataba de la casa, de los números y las cifras. Carla estaba buscando una seguridad emocional que John no había visto que necesitaba tan desesperadamente. Ella ya no veía su relación como un equipo. Se sentía apartada, ignorada, y la idea de no estar incluida en una decisión tan grande estaba erosionando la base misma de su confianza. No pensé que lo verías de esa manera, dijo John en voz baja. Su corazón apesadumbrado. No quiero excluirte, quiero que estemos juntos en todo esto. Pero Carla ya no podía escuchar esas palabras. ¿Juntos? Esto no se siente como si estuviéramos juntos. John, tú tomas todas las decisiones. Y yo solo estoy aquí. Yo también he estado trabajando por este futuro. ¿Por qué no tengo derecho a estar en las decisiones que afectan nuestra vida? Un nudo se formó en el estómago de John. La conversación que pensó que podrían manejar. La conversación que pensaba que podría solucionar. Ahora parecía un precipicio insalvable. El amor, la confianza, todo lo que habían construido, se desmoronaba ante sus ojos. Transición a la parte 5, la participación de la familia y la confrontación final. Lo que sucedió después fue inevitable. John y Carla se encontraban en una encrucijada. Su amor atrapado en una telaraña de decisiones financieras. Expectativas no cumplidas y miedo a perderse mutuamente. La casa que una vez soñaron ahora parecía representar todo lo que se había perdido, la confianza, la seguridad y, tal vez, el amor. En el siguiente capítulo, la tensión seguirá aumentando y Carla tomará una decisión aún más difícil. Buscará el respaldo de su familia, con el peso de su corazón en cada palabra que pronuncie. Pero John, luchando con el dolor y el desamor, tendrá que decidir si luchar por lo que queda de su relación o dejar ir el futuro que había trabajado tan arduamente para crear. Mientras la historia se desarrolla, su relación enfrentará la prueba definitiva. ¿Puede sobrevivir el amor cuando la confianza se rompe? ¿O es demasiado tarde para reconstruir lo que alguna vez tuvieron? El día después de su conversación con el abogado, Carla se sintió más firme en su decisión. No podía seguir viviendo en una relación donde todo dependía de las decisiones de John. Su familia era su refugio y el único lugar donde podía buscar apoyo sin sentir que su voz era ignorada. Carla llamó a sus padres esa noche, explicándoles lo que había sucedido. Les habló del abogado, de sus miedos y dudas sobre el futuro, y de cómo todo parecía fuera de su control. La mañana siguiente, sus padres llegaron a la casa de John y Carla. Carla había pedido que fueran a hablar con John, pero ahora se sentía nerviosa por la confrontación. No quería que su familia se involucrara, pero sabía que necesitaba su apoyo para tomar una decisión definitiva. David y Laura, los padres de Carla, llegaron con una calma tensa. La expresión de David era seria y grave, mientras que Laura observaba con una mezcla de preocupación y desaprobación. John los recibió en la sala, sintiendo la presión de tener que defender sus decisiones frente a la gente que más amaba a Carla. John, comenzó David, con una voz firme pero no agresiva. Entendemos que has estado trabajando duro para asegurarte un futuro para ti y para Carla. Pero lo que no entendemos es por qué no le das una parte en esta casa. En este futuro, se supone que esto debe ser compartido, no solo tuyo. John tragó saliva y respiró hondo. He explicado esto muchas veces. Es una decisión financiera, no emocional. Mi nombre está en la hipoteca porque soy el único que califica para el préstamo. No se trata de ella. No se trata de nosotros. Se trata de números. Laura, con el rostro suave pero firme, añadió, lo entendemos. John,
Sabemos que todo esto tiene una parte práctica. Pero también tienes que entender que Carla ha estado contigo durante años. Apoyándote, ayudándote a llegar hasta aquí. No debería ser ella quien se quede sin nada a cambio. No puedes dejarla vulnerable en su propia vida. La tensión llenaba la sala. Carla miró a John, con los ojos llenos de desesperación, pero también con la necesidad de que él entendiera lo que ella necesitaba, seguridad. Quería saber que también tenía un lugar asegurado, que no era solo un acompañante más en su vida, sino que ella también tenía una participación genuina en lo que estaban construyendo juntos. John trató de mantener la calma, pero las palabras de David y Laura lo lastimaban. No estoy tratando de quitarle nada. Esta casa es para los dos. Vamos a vivir aquí juntos. A construir nuestro futuro. Pero legalmente, esto es lo que tenemos que hacer. Si algo pasa, no quiero que ella se quede con la mitad de una casa que no ayudó a pagar. Las palabras de John se sintieron frías. Aunque él no quería que lo fueran. La casa no solo representaba un futuro brillante, también se había convertido en un símbolo de control. Algo que él había logrado y que quería mantener a su nombre. Pero en su corazón sabía que algo no estaba bien. La forma en que las cosas se estaban desarrollando lo estaba alejando de lo que realmente quería, construir un hogar juntos. Esto no se trata solo de la casa, dijo David, su voz aumentando un poco de tono. Se trata de Carla. Ella no está pidiendo nada más que lo que le corresponde. Si realmente la amas, John, no la dejarías fuera de algo tan importante. Necesita sentir que es una socia real en todo esto. No solo una inquilina. John se quedó en silencio. La frustración acumulándose en su interior. ¿Por qué se sentía tan atacado por algo que era tan lógico para él? ¿Por qué no podía Carla ver que él estaba haciendo esto por los dos? ¿Por su futuro? Carla no pudo más y se levantó. El rostro tenso, las lágrimas a punto de caer. Yo solo quiero estar en esto contigo. John, quiero saber que lo que estamos construyendo es realmente nuestro. No solo de ti, no solo para ti. Yo también he trabajado para llegar hasta aquí. Esto debería ser para los dos. La voz de Carla era quebrada, pero decidida. No estaba pidiendo demasiado, solo lo que sentía que le correspondía, un lugar seguro. No solo en su vida, sino también en el futuro que estaban creando juntos. Pero para John, el peso de la responsabilidad financiera lo hacía sentir que estaba tomando la mejor decisión. Sin embargo, no podía negar que las palabras de Carla lo estaban alcanzando, abriendo una grieta que no sabía si podía llenar. Transición a la parte 6, el fin de la relación. Lo que sucedió a continuación fue inevitable. La relación que alguna vez fue fuerte y llena de promesas comenzó a desmoronarse lentamente. John y Carla ya no podían ignorar las diferencias que habían surgido entre ellos. Lo que comenzó como un desacuerdo financiero se había convertido en algo mucho más profundo, una desconexión emocional que ni ellos sabían cómo reparar. Una noche, después de una discusión más, Carla se dirigió hacia la puerta, con la maleta en la mano. John la miró, paralizado, con el corazón en un nudo. Creo que debería irme, dijo Carla, su voz tranquila pero llena de peso. Las palabras de Carla cayeron como una sentencia. John no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿A dónde vas a ir? Carla respiró hondo. Necesito tiempo para pensar. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo parte de algo donde no soy una socia real. No quiero estar aquí si no me escuchas. John, en shock, sintió una mezcla de ira, tristeza y desesperación. Carla, por favor, no puedes irte así. No quiero que esto termine. Pero Carla ya había tomado su decisión. Su corazón estaba roto, pero también sentía que ya no podía seguir ignorando la falta de seguridad emocional en su relación. No es que no te ame, John, es que ya no sé si esto es lo que quiero para mi vida. Con esas palabras, Carla dejó la casa, y John se quedó allí, solo. La casa que tanto había significado para ellos ya no era un hogar. El vacío entre ellos era tan grande como la casa misma. Y mientras Carla caminaba hacia el futuro sin él,
John se dio cuenta de que tal vez había perdido mucho más de lo que había pensado. La casa, el dinero, los sueños de un futuro compartido. Todo eso ahora parecía insignificante frente a la verdad que había emergido, su relación ya no existía. Este es el final de la historia de John y Carla. Lo que comenzó como un sueño compartido, un deseo de construir un futuro juntos, terminó siendo una lección dolorosa sobre la importancia de la confianza, la seguridad emocional y el equilibrio en una relación. Aunque la casa no fue la razón de su ruptura, sí se convirtió en el catalizador de una serie de emociones no resueltas, dejando a ambos con la difícil tarea de reconstruir sus vidas por separado. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestro vídeo. Esperamos que la historia haya tocado tus emociones y te haya hecho reflexionar sobre el amor, la confianza y los desafíos de la vida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y ayudar a que el canal crezca para que podamos traer más contenido interesante. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo para no perderte nuestras futuras historias. También nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias, ya que nos ayudan a mejorar y a ofrecer contenido que te guste aún más. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.